El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, querido hermano, estamos consagrando la familia en la presencia del Señor. Deseamos de todo corazón que el hogar, la institución sagrada del Señor, esté edificada en la roca, que es Cristo Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos en este día como matrimonio a agradecer al Señor el matrimonio. Y es por eso que en este día te damos la bienvenida a ti. Estamos pidiendo en este día la bendición para los hogares, para la familia, sobre todo para la cobertura para nuestros hijos y nietos. Es el plan de Dios salvar la familia. En este día, querido hermano, estamos agradecidos al Señor y queremos unirnos en una misma fe y en un mismo espíritu a consagrar este tiempo de la oración en la familia. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir al Señor la dirección de su Santo Espíritu para que sea Él el que dirija el ministerio y que dé gracia en el culto familiar. Hermano querido, nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir al Señor su bendición para que todo lo que se lleve esté basado con un escrito está. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo, Señor, que somos rebeldes, que nos has dado principios, nos has dado estatutos, nos has dado ordenanzas y hemos sido rebeldes. Perdónanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús rogamos la misericordia del Padre, la misericordia del Hijo, la gracia del Espíritu Santo.
Y rogamos, amado Padre, que nos des el entendimiento, la sabiduría, para saber gobernar una familia, saber dirigir a nuestros hijos. Hacemos oraciones, Señor mío, por el matrimonio. Oramos ante todo por el perdón y las faltas, que muchas cosas se practican en la familia y es pecado, Señor. Aun cuando lo sabemos, lo permitimos. Te rogamos que nos perdones, que nos des el poder, Señor, de tu Santo Espíritu para vencer toda debilidad. Oramos ante todo pidiéndote el perdón de nuestras faltas y rogamos que la sangre de Cristo sea la que nos cubra, la que nos santifique y la que nos presente a ti. Aquí de rodillas, Hijo de Dios, te rogamos que nos perdones. Da gracia y entendimiento para que todo lo que demandas en la casa se lleve en el orden tuyo. Te pido tu bendición, Señor, para la familia, para este culto familiar, que no se deseche, Señor, que en este día los hogares abran las puertas de su hogar para que edifiques la casa y el matrimonio. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. El tema que se va a dar en este día es reconciliar, restituir al agraviado. Queridos hermanos, qué tan importante es el perdonar, qué tan importante es llevar una reconciliación en el orden de Dios y pedir la gracia de su presencia en momentos difíciles, sobre todo en la pareja, en el matrimonio. Lo que enseñamos, hermano, eso es lo que van a aprender nuestros hijos. Del comportamiento que tengamos, de las palabras que se dicen, de las actitudes que hacemos, ellos lo aprenden. Y ese ejemplo lo llevan cuando forman hogares. Pedid a Dios que en este día la gracia de su Santo Espíritu derrame favor y sabiduría en el Padre y en la Madre. Estamos llevando el culto familiar y queremos poner la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios, que está en el libro de Isaías 43, 18. Hermano querido, la palabra de Dios nos habla en este día, en el libro de Isaías 43, 18, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y eso es muchas veces lo que en el hogar estorba, hermanos. Recuerdos y faltas que se cometen y no sabemos perdonar. Pero si vamos a la fuente de perdón, el Señor nos enseñará a perdonar. Por eso es importante el culto familiar. Padres y madres, por muy urgentes que sean tus trabajos, nunca dejes de reunir a tu familia en torno del altar de Dios. Pedir a los santos ángeles del Señor que custodien tu hogar. Recordemos que nuestros amados están expuestos a la tentación. Hermano querido, oigamos en este día lo que el Señor nos va a hablar a través de lo que el Señor desea que llevemos en nuestro hogar. Sergio, de lo que Dios nos va a hablar, tan importante es saber reconciliarnos y perdonar como el Señor nos lo muestra. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos dice cuál debe de ser nuestra conducta como cristianos. Amén. Si realmente nos consideramos hijos de Dios y redimidos, debemos de obedecer y de seguir toda instrucción que ha sido registrada en este santo libro. Por lo tanto, quien nos hace la exhortación para que el perdón de Dios sea completo en nuestra vida, tenemos que cumplir con ciertos requisitos que la misma palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos da promesas de perdón, la palabra de Dios nos da promesas de reconciliación, pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de restaurar al que hemos ofendido. Y es por eso que hemos considerado en esta oportunidad el tema de reconciliación y restaurar al agraviado. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso? Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos promete perdonar nuestras faltas, es de una manera completa e integral. Y esto se manifiesta, hermanos, cuando hay una verdadera humillación y un verdadero dolor
por la falta que hemos cometido o por la falta que nos han cometido para saber perdonar también. De esta manera, hermanos, la palabra de Dios es completa. Y de esa misma manera debemos nosotros de actuar. Es decir, debemos de reconocer nuestras faltas, debemos de confesarlas, debemos de arrepentirnos de ellas, debemos de abandonarlas, debemos de pedir en la misericordia de Dios que perdone por esas faltas o errores que hemos cometido. Las confesamos, las abandonamos y recibimos el perdón de Dios que nos ha prometido. Amén. Hemos leído lo que el profeta nos decía aquí en el libro de Isaías, pero vamos a ver otra promesa más que el evangelista Juan nos dejó por escrito, el que está en el primer libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo número 9. Primera de Juan 1:9, la escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona nuestros pecados que muestran un verdadero arrepentimiento, pero también abandono de los mismos. Pero para esto debemos de manifestar, hermanos, un espíritu de reconciliación y un espíritu de restauración. ¿De qué? De las faltas que hemos cometido, que nos han cometido. Con esta actitud, hermanos, nosotros debemos de obrar, según sea el caso, de una manera completa e integral, como lo estábamos comentando. Pero algunos se quedan en el primer paso, es decir, en confesar sus faltas, en arrepentirse de ellas, en solicitar el perdón de Dios, y Dios les otorga el perdón. Pero hay otro segundo paso que debemos de dar, de reconciliar y de restaurar. Ahí está, la confesión completa, integral, de lo que es el verdadero perdón de Dios. Dios demanda de nosotros, hermanos, que así como Él nos ha perdonado, nosotros perdonemos a nuestro prójimo. Pero tenemos que reconciliar lo que ha sido roto. Reconciliar quiere decir volver a unir. Y tenemos que restaurar si es que hubo un motivo de daño o de perjuicio a otra persona, tenemos que restaurar o restituir la falta que hemos cometido. Vamos a lo que la palabra nos dice al respecto. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, la escritura nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor, hermanos, conoce los motivos de nuestro corazón. Él sabe que en ocasiones nosotros tenemos un motivo para agradecer a Dios y presentamos una ofrenda delante de su altar. No necesariamente es una ofrenda material, puede ser una ofrenda espiritual, a través de los cánticos de alabanza, a través de agradecer por sus bendiciones, a través de las gratitudes y bondades que Dios nos ha concedido. Nosotros presentamos ofrendas delante del altar. Esa es una actitud cristiana donde Dios ve nuestro corazón, pero nos hace un reconciliatorio, un recordatorio, que si tenemos algo en contra de alguien, dice la Escritura, la intención que tienes de venir a agradecerme ante el altar es buena, pero acuérdate que estás mal y tienes que reconciliar alguna situación que tengas. Por eso la Escritura dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Deja tu ofrenda al altar, o sea, nuestra actitud, el Señor no la corta, sino que dice, deja tu ofrenda ante el altar y ve y reconcíliate
primero con tu hermano. Reconciliar, hermanos, es más importante y de más valor que las formas externas de la religión. Es por eso que el Señor insiste en la reconciliación. No hay ningún valor, hermanos, en que presentemos ofrendas a Dios si no estamos bien con nuestro prójimo. Por eso le dice y nos dice a nosotros que debemos de buscar la reconciliación. Es decir, de restaurar, de restituir lo que había sido roto por alguna situación en específico. Y esta implicación de restituir, de restaurar y de reconciliar es cuando sentimos nosotros, hermanos, el perdón completo. Amén. El perdón completo es integral, como lo estábamos cometiendo. Después de que nos hagamos reconciliado, entonces sí nos presentamos delante del altar y ofrecemos la ofrenda que Dios va a aceptar. ¿Por qué? Porque estamos bien con Dios y estamos bien con nuestro prójimo. Entonces Dios no va a aceptar una ofrenda que esté dedicada a Él cuando nosotros tenemos un pleito con alguien, cuando nosotros tenemos una deuda con alguien, cuando nosotros tenemos que arreglar una situación personal con alguien. Así no puede fluir esa actitud de agradecimiento a Dios porque hay un estorbo que está impidiendo que esa relación sea completa y sea integral. Es por eso, hermanos, que cuando Dios acepta ese perdón completo e integral, entonces sí podemos decir lo que el apóstol Pablo decía aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde la Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Analicemos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces no comprendemos lo que la Escritura nos dice de una manera completa, sino que tomamos, hermanos, lo que a nosotros nos conviene. Y la Escritura no es así. Fijémonos cómo está escrito y cómo la palabra de Dios dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Cuando dice que si alguno está en Cristo, quiere decir que el que está en Cristo lo está por su propia voluntad, porque Él ha aceptado el plan de la salvación, porque Él ha aceptado que solamente mediante Cristo nosotros somos redimidos. Y por lo tanto, Él se somete a obedecer las leyes, las normas, los mandamientos, las recomendaciones que la misma palabra de Dios nos da. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, o sea, nos da esa libre voluntad por el albedrío que tenemos para escoger. Estamos con Cristo, tenemos que obedecer. Estamos fuera de Cristo porque somos desobedientes. Y luego da la promesa. Dice, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya nos sometimos a la obediencia a Dios. Porque ya nos sometimos a seguir sus normas y preceptos. Por eso somos nuevas criaturas, porque nos va a dar nuevas oportunidades para crecer espiritualmente, para seguir los pasos que Él nos indica, para reformar nuestra vida, que tal vez fue ingrata en el pasado, pero ahora nos da una nueva oportunidad porque somos nuevas criaturas. Y luego nos da un contraste y nos dice que si somos nuevas criaturas porque nos comprometemos a obedecer a Dios, nos dice que las cosas viejas pasaron. Y luego nos promete que de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Es por eso, hermanos, que el cristiano, al aceptar, a comprometerse, a andar con Dios en su obediencia, a sus mandatos y obedecer la salvación y obtenerla por los méritos de Cristo, la salvación que nos ofrece, nos considera como nuevas criaturas, como nuevas oportunidades para regenerar nuestra vida, fortalecer nuestras debilidades
morales y espirituales. Por eso somos nuevas criaturas. Y ser instrumentos de reconciliación. Y sigue diciendo la escritura, la palabra de Dios, dice que las cosas viejas pasaron. Cuando dice las cosas viejas pasaron, se refiere a los aspectos humanos superados, como el orgullo, como el egoísmo, como la presunción, como la jactancia y cualquier otra manifestación que ofenda a Dios. Las hemos superado por el poder de Cristo. Ahora bien, pero es muy común, hermanos, que nosotros nos podamos confundir con respecto a esta promesa. Es decir, si por errores del pasado hemos dañado, ofendido, maltratado, robado, defraudado, lastimado a alguien más y hayan sido motivos de destruir la relación, ahora como nuevas criaturas en Cristo, no podemos decir las cosas viejas pasaron, sin que hagamos el esfuerzo de reconciliar y de restituir. No podemos, hermanos, dejar en el olvido las cosas que han afectado a otros por medio de nuestros actos. Hay muchos que roban, hermanos, de una manera injusta y se hacen de posesiones que ahora disfrutan. Pero como la palabra de Dios dice que son nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, se olvidan. Y eso está mal. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de restaurar esa relación y restituir lo que nosotros hicimos. Y hay muchos otros ejemplos, pero vamos a dejarlo ahí. Por eso la palabra de Dios nos dice que no podemos decir que las cosas viejas pasaron y que somos nuevos en Cristo sin que hayamos restituido, sin que hayamos reconciliado esa situación que hemos vivido. Amén. Es por eso, hermanos, que no debemos de ser indiferentes al daño que hemos hecho en el pasado y justificarnos con nuestra conducta, con esta promesa que hemos mal entendido o que le hemos puesto a nuestro favor para justificar algo. Por lo tanto, si nos consideramos nuevas criaturas en Cristo, debemos de reparar, restituir, reconciliar lo dañado a la medida de las circunstancias. Y entonces sí podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo. Vamos a dar un ejemplo bíblico, hermanos, cómo lo que estamos comentando es bíblico, porque nos tenemos que apoyar en lo que la Escritura dice. Moisés, instruido por Dios, registra como norma de justicia la ley de la restitución. Eso está escrito y lo vamos a leer. Aquí en el libro de Números, en el capítulo 5 y el versículo número 6, la Escritura dice: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Aquí el Señor está instruyendo a Moisés para que le hable al pueblo. Y está haciendo un énfasis directamente al hombre y a la mujer. Dice que cometan alguno de los pecados que los hombres hacen o prevariquen o cometan contra Jehová, caen en un delito. Es decir, cuando nosotros rompemos con la ley de Dios, porque infringimos la ley, caemos en esta situación. Esta es la exhortación que el Señor le hace a Moisés. El pecado del hombre hacia Dios, hermanos, es cuando infringe su ley. Pero cuando el hombre o la mujer pecan contra su prójimo, es pecar contra Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y esto demanda, hermanos, restituir, reconciliar a favor de la persona afectada. Aquí en el versículo número 7 de número 5, la Escritura sigue diciendo: aquella persona, o sea, la que cometió la falta, dice, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño.
y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. La palabra de Dios nos dice, hermanos, cuáles son los pasos o el camino que nosotros debemos de seguir para lograr el perdón primeramente de Dios y luego de nuestro prójimo. La Escritura lo dice muy claro y ya lo comentamos, pero lo vamos a leer. Aquella persona, la que cometió la falta, dice, y aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará. Ahí está, hermanos, por qué nosotros debemos de restituir, de restaurar la relación y buscar la reconciliación, porque está escrito. Amén. Por eso dice, y compensará enteramente el daño. O sea, Dios no se equivoca, hermanos, y Dios lo deja registrado para que nosotros lo comprendamos, lo entendamos y lo hagamos. Confesar es admitir nuestro pecado. Dios nos perdona, pero también nos manda a compensar o restituir la ofensa completamente. Cuando son cosas materiales, en el caso de robo, fraudes o cualquier cosa similar, se puede negociar, se puede hablar, se puede comprometer para la restitución del daño, ya sea plazos o algún otro tipo de pagos. Y si su conciencia lo admite, pagar más de lo que tomó, porque está escrito. La Escritura dice una quinta parte. Vamos a suponer que usted defraudó a alguien con 100 pesos. La Escritura dice que usted debe de restituir. Para que sea perdonado, tiene que restituir la falta. Pagar completamente lo que usted debe, o lo que usted robó, o lo que usted defraudó. Cualquier sea el caso. Pero la Escritura dice que además de compensar completamente ese daño, usted tiene que dar una quinta parte del daño que hizo. Si son 100 pesos, tiene que dar 20 pesos más. ¿Por qué? Porque es lo que Dios demanda. Porque es un arrepentimiento completo. Por eso tenemos que restituir, pero también tenemos que reconciliar, volver a unir lo que se ha dañado. Vemos el ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento, acerca de Zaqueo. Zaqueo, jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos, que él hizo su riqueza, pero por estafar al pueblo y por defraudar al pueblo. De esa misma manera, Zaqueo se hizo de su riqueza. Cierto día, cuando supo que Jesús estaba en Jerusalén, él fue a ver a Jesús, porque había escuchado de él. Pero al no poder estar cerca de él, dice que se subió a un árbol para verlo. Y Jesús lo vio y vio el esfuerzo que él hizo y le dijo, Zaqueo, ven, baja, que hoy iré a posar a tu casa contigo. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice con respecto a este hecho. Aquí en Lucas capítulo 19 y el versículo 7 y 8. La Escritura dice, y viendo esto, al ver esto, ¿quiénes? Los judíos, de cómo Jesús había invitado a Zaqueo a bajar. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Así consideraban a Zaqueo, porque era el jefe de los publicanos, que se había hecho su riqueza a través de defraudar y de robar a los humildes. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, o sea, él no le habló a los judíos, él no le habló al pueblo, sino que le dijo a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Zaqueo, hermanos, tenía la disposición
de desprenderse voluntariamente lo que había adquirido en forma injusta y darla a los pobres. ¿Por qué tomó esta actitud Zaqueo? Porque él sabía que a su casa iba a ir Cristo, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios. Y su conciencia lo acusó, porque no podría entrar a su casa, porque todo lo que tenía lo había hecho en función de lastimar a los demás. Por eso Zaqueo se quebranta en su corazón y se dirige a Cristo. Y le dije, Señor, dice, la mitad de lo que yo poseo se lo doy a los pobres. No está diciendo a los que robó, está diciendo a los pobres. Y después dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces o cuadruplicado. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de cómo cuando nosotros decimos o pretendemos tener una relación con Dios, tenemos que estar a cuentas con los demás. Cristo no puede habitar en nuestro hogar, hermanos, si nosotros tenemos faltas y pecados que no hemos solucionado del pasado. Tal vez hemos lastimado a alguien, tal vez hemos defraudado, tal vez hemos robado, tal vez hemos lastimado. Cualquier sea el caso, hermanos, Cristo no puede morar en su casa sin que antes usted haya pedido perdón, haya tratado de reconciliar la relación y de restaurar la falta que usted cometió. Así es como funciona el perdón completo e integral de Dios. Por eso estamos considerando el tema de reconciliar y restituir al agraviado. Con esta actitud de Zaqueo, hermano, nos damos cuenta de cómo él devuelve 4 veces más a los que había defraudado. Hemos leído en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, cómo la ley de Moisés decía que deberían de añadir al daño que habían hecho 1/5 parte. Es decir, de 100 pesos, suponiendo el caso, tenían que devolver $20 más. Pero en el caso de Zaqueo, él se compromete a devolver más. Ya no es 1/5, sino que ya es 4 veces más de lo que había él defraudado. Entonces, hermanos, todas estas enseñanzas y principios que la Biblia nos dice, podemos tomar la promesa de que entonces sí somos nuevas criaturas, como Pablo lo manifestaba en 2 Corintios, porque hemos, hermanos, invitado a Cristo a que more en nosotros, pero también nosotros nos hemos puesto a cuentas contra el que hemos ofendido. Hemos tratado de reconciliar la relación y hemos restituido o restaurado la falta que hemos cometido. Por eso es importante, hermanos, que nosotros comprendamos a la luz de la Biblia lo que la misma Biblia dice, porque la Biblia no se contradice. Es por eso, hermanos, que debemos de meditar, debemos de hacer un análisis en nuestra vida, y si tenemos alguna circunstancia del pasado, tenemos que tratar de reconciliar, tenemos que tratar de restaurar lo que hemos dañado. Amén. Obviamente, hermanos, a la medida de las posibilidades. Obviamente a la medida de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos. Pero siempre tiene que haber esta intención en el corazón de un cristiano que toma la promesa de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a entenderlas en el concepto integral y en el concepto completo de que no podemos dejar, hermanos, por irresponsabilidad o por malentender lo que está escrito, cosas que están pendientes en nuestro pasado. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es buscar al que ofendimos, restituir el daño que hicimos en la medida de las posibilidades, pero sobre todo, hermanos,
de reconciliar esa relación. Así solamente es cuando Dios va a morar en nuestra vida. Amén. Estamos llevando el hogar, estamos llevando la familia, querido hermano. Se está hablando del ejemplo de cómo estamos reconciliando y restituir al agraviado. Tristemente, hermano, familias están viviendo una doble vida. ¿Cuántos matrimonios que ya se formaron en este país vinieron buscando el sueño americano, que vienen buscando una oportunidad y dejan familias, dejan hijos, conocen la palabra de Dios y llevamos el versículo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo quedó atrás y ya me olvido de mi pasado. ¿Y qué es de esos hijos? ¿Y qué es de esa esposa que se quedó en espera de ti? Aquí viniste y ya formaste un matrimonio, pero te apoyas en el versículo, que las cosas viejas pasan y todas ya son hechas nuevas. Pero hemos visto a la luz de la palabra lo que el Señor nos pide para aquel que fue ofendido y lastimado. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque Dios no bendice un desorden. Si has dejado hijos, si has dejado esposa, y aquí con engaño has formado una familia, Dios siempre va a bendecir, hermano, el matrimonio, porque para Él, hermano, es sagrado la familia. Y el enemigo lo primero que hace, hermano, es quitar y dividir una casa y poner desorden. El enemigo no soporta una pareja feliz, porque vio, hermano, lo que el Señor se agradó en el Edén, con el primer matrimonio. Pero estorbó, hermano, estorbó el enemigo el plan y desbarató una familia. ¿Y qué vino en esa familia? Dolor, lágrimas, tristeza. Estamos llevando la familia, estamos llevando el matrimonio. Si es tu caso, hermano o hermana, que muchas veces dices, ya hice una familia aquí, tengo hijos, mi esposo, ¿qué hay de la familia que has dejado en tu país? Que esos hijos están sufriendo y llorando porque extrañan, hermano, a la madre, al padre. Pero nos apoyamos en las promesas de Dios y para el Señor es ofenderlo. Cuando reclamamos promesas y estamos en desobediencia, es ofensa para Dios. Cuando nosotros nos apoyamos en sus promesas. Las promesas son para nosotros, pero si andamos en armonía. Y el matrimonio, hermano, es sagrado para el Señor. Si ese caso es el caso, hermanos, de familias que están viviendo en este país y ya formaron hogares, acuérdate, hermano, que debes de ponerte a cuentas con Dios y no abandonar, hermano. Tienes la obligación, padre, madre, de ver a esos hijos, de esa familia que está ahí. Pedir la sabiduría de Dios. Si nos duele, hermano, lo que hicimos es arrepentimiento. Si no nos duele, hermano, eso no es arrepentimiento. Porque para llevar una ofrenda, para dar una oración de agradecimiento, debemos de estar a cuentas para que el Señor reciba con gratitud esa ofrenda de amor. Por eso es importante, hermanos, el culto familiar. Que cada día nos unamos en el hogar, pongamos a cuentas las cosas y que el Señor nos ayude. Si es tu caso y no sabes cómo hacerlo, pide la dirección de Dios, que el Señor ponga las palabras, pero si hay arrepentimiento en tu corazón y te duele, hermano, lo que hiciste, lo que causaste, es dolor y es arrepentimiento. Si no te duele, hermano, es conveniencia. Por eso es importante, hermanos, que estemos orando y suplicando que seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestro hogar. Recordemos que el matrimonio, hermano, es porque Dios lo ha demandado. La familia es sagrada para el Señor. Por eso estamos pidiendo al Señor reconciliar al agraviado. Si hay cuentas, hermano, arreglémosla. Hemos visto el caso de Zaqueo. El Señor llegó a su hogar. Llegó la salvación y Él lo reconoció. Y Él se puso a cuentas. Y Él lo reconoce, lo abandona y el Señor perdona. Ahí está la bendición.
ponernos a cuentas con Dios. Por eso se está llevando en este día el matrimonio, la familia. Cada uno de nosotros tiene faltas, cada uno de nosotros tiene cuentas. Venid y estemos a cuentas, dice Isaías 1:18. Pidamos en este día, hermano, que Dios nos dé gracia de la reconciliación y nos dé el poder, hermano, para vencer toda debilidad, toda desobediencia. A través de Él, hermano, tendremos la bendición si nos acercamos y entregamos todo en las manos de Él. Entrégate en este día. Pon tu familia, abre las puertas de tu hogar para que el Señor dirija tu hogar a tus hijos. El deseo de nuestro corazón es que cada día, hermanos, ejercitas la oración. Pasa más tiempo con Él. Háblale y a través de su palabra Él te va a responder. Pidamos este día un cerco protector para tu matrimonio, para tus hijos y tus nietos. Estamos llevando la familia. Amén. Así, hermanos, hemos visto de una manera muy general. Lamentablemente no podemos especificar algún caso en concreto porque hay diversidad de formas en que nosotros podemos haber ofendido a Dios y al prójimo. Es por eso que presentamos lo que la palabra de Dios dice y cada uno, hermanos, de manera personal puede reflejar su propia vida o sus propias acciones por lo que está escrito. Hay infinidad, y lo comprendemos, de preguntas relacionadas al mismo tema, pero debemos de considerar que cada uno tenemos diferentes circunstancias y diferentes motivos que nos han hecho caer en faltas que ofenden a Dios. Hemos considerado hasta aquí lo que la Biblia nos informa acerca de restaurar o restituir y tratar de buscar la reconciliación por lo que hemos hecho. Hemos robado, hemos defraudado o alguna otra forma de afectación de una manera material, pero también tenemos que ver la afectación por el lado espiritual. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice, hermanos, cuando nosotros afectamos y espiritualmente la otra persona queda afectada? Y vamos a hablar del matrimonio. Como hace rato lo comentábamos, el matrimonio fue una institución sagrada que el Señor dejó desde el Edén. Fue establecida por Dios. Y el adversario, hermanos, se enfoca a eso, a dividir lo que Dios vino a unir. Es por eso que vivimos en una sociedad, hermanos, donde lamentablemente hay mucha separación en cuanto a los matrimonios que se han formado por diferentes causas. Hay personas que se quieren justificar diciendo que hay incompatibilidad de caracteres o que hay defectos que no habían notado o que no hay una unión moral y mucho menos espiritual y que por lo tanto no hay comprensión y llegan al hecho de que mejor se separan o se divorcian. Y con referencia a este mismo tema vamos a mencionar precisamente esto. Es un problema que lamentablemente se vive en la sociedad actual. Hay infidelidad dentro del matrimonio, por parte del esposo, por parte de la esposa. ¿Y cómo son afectados los hijos? Que son los que menos culpa tienen. Y esto, hermanos, esto trae consecuencias. Aquí en el libro de Números, en el capítulo 5 y el versículo número 11, la Escritura dice: también Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 12, la Escritura dice: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. Aquí el Señor está estableciendo las leyes, las normas, los preceptos que se deberían de seguir dentro de un matrimonio que había sido establecido. Y aquí especifica muy claramente que el pueblo debería de conocer y someterse a la ley de Dios. Dice, si la mujer de alguno
se descarriare y le fuera infiel, o sea, si hubiera adulterio o cualquier otra forma de promiscuidad por parte de la mujer, lo menciona como delito o como traición. El versículo 13 sigue diciendo, de aquí de número 5, y alguno cohabitare con ella, es decir, tuviera una relación con ella, física, y su marido no la hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, es decir, tener relaciones con otra persona a espaldas del marido, aquí lo dice ocultándose, ni hubiere testigos contra de ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Aquí es de notar que esta infidelidad, hermanos, no tenía testigos, porque si hubiera habido testigos, entonces hubiera entrado una condenación. Al no haber testigos y al ver solamente una sospecha, entonces la palabra de Dios nos dice qué pasos teníamos que seguir. Por eso la palabra de Dios dice, ni hubiere testigos contra ella, ni hubiera ella sido sorprendida en el acto, es decir, que no hubiera nadie que atestiguara que ella había sido infiel. Porque si hubiera sido infiel, hubiera aplicado otra ley. Y vamos a leerla antes de continuar. Aquí en Levíticos capítulo 20 y el versículo número 10 dice cuál era la paga para la mujer y el hombre infiel. Dice, si un hombre cometiere adulterio, aquí fijémonos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Leíamos en número 5 que se estaba refiriendo a la mujer infiel. Pero aquí en Levíticos 20 se está refiriendo al hombre que es infiel. O sea que esta ley aplica tanto al hombre como para la mujer. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de otro o de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Una ley muy severa, una ley muy dura, una ley que era aplicable, pero cuando ellos tenían el conocimiento, cuando sabían que la consecuencia por su falta, tenían que pagar con esta ley. Era muy dura. Y aún así, hermanos, había muchos hombres y mujeres que adulteraban, aún a sabiendas que les podía costar su propia vida. Este pecado, hermanos, de la infidelidad en el matrimonio es perverso y vergonzoso, porque vamos contra la institución que Dios mencionó como sagrada, santa y pura. Por eso este pecado de la infidelidad, tanto del hombre o la mujer, dentro de un matrimonio establecido, es perverso y es vergonzoso. Por eso el castigo es generalmente la pena de muerte. Ahora sí podemos comprender, hermanos, por qué se les condenaba a muerte. Porque estaban robando, estaban pecando contra algo sagrado, contra algo santo, que Dios mismo había establecido. Y ellos hacían caso omiso a lo que Dios decía y caían en esta falta. Por eso la paga de esta falta era drástica, causaba muerte. Sin en cambio, en el tiempo presente, sería el divorcio. O sea, ya no es pena de muerte física, es pena de muerte espiritual. Y la pena de muerte espiritual es el divorcio. Porque ahí, hermanos, se sepulta, porque ahí se desobedece a Dios, porque ahí se deshonra a Dios, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. Dice que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Sin en cambio, al haber infidelidad, tanto de uno como del otro dentro del matrimonio, es causa, hermanos, de un rompimiento de esa unión que Dios estableció. Dios, hermanos, aprueba la disolución del matrimonio por un solo motivo.
Y eso vamos a leerlo y lo hacemos, hermanos, en el temor de Dios. Pero está escrito y así está registrado. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo número 32, la escritura dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, es decir, el que la rechaza, el que le da carta de divorcio, a no ser por causa de fornicación. O sea, los judíos por cualquier motivo, hermanos, podían dar la carta de divorcio a sus esposas. Por ejemplo, cuando no les agradaban su manera de pensar o cuando no le agradaba su forma de actuar, cualquier motivo, lo que hoy llamamos incompatibilidad de caracteres, ellos podían dar la carta de divorcio. Pero la escritura dice que solamente había un motivo por el cual tanto el hombre como la mujer afectados podían dar esa carta de divorcio. ¿Y cuál era ese motivo? Lo que la escritura dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por lo tanto, la escritura, hermanos, dice que el matrimonio cristiano debe de satisfacer los requerimientos de Dios en santidad, en consagración, en pureza y siempre bajo cualquier circunstancia se debe de perdonar y de reconciliar antes de tomar una decisión drástica. El Señor, hermanos, admite que cuando hay un adulterio dentro del hogar o fornicación, como la Escritura lo menciona, ese puede ser un motivo, hermanos, para que un matrimonio pueda disolverse. Pero el Señor no busca eso. Eso es un último recurso, porque el Señor también comprende, hermanos, que hay hombres o mujeres que no cambian, que se les otorga una vez el perdón y se les da otra nueva oportunidad y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo. Y en lugar de mejorar, la relación se va empeorando, porque entonces ya hay rechazo, porque entonces ya hay abuso y otras formas que el hombre o la mujer, en el caso dado, hacen por causa de la infidelidad. Pero siempre el Señor pide, hermanos, que haya un motivo para reconciliar y restaurar la relación. El Señor no quiere dividir lo que Él unió. Por eso Él nos da la oportunidad de la reconciliación. Por eso nos da la oportunidad de restaurar. Y lo hemos dicho y lo volvemos a mencionar porque es el tema. Reconciliar significa volver a unir lo que el adversario hizo por medio de una tentación, por medio de un pecado. Tanto el hombre como la mujer que pueden caer en adulterio, puede haber un motivo de reconciliar con su pareja que Dios ha unido. Puede venir un perdón, pero también debe venir una restauración. ¿Y cuál es la restauración? El darle lo que usted no le dio, el darle lo que usted rompió, darle cariño, darle tiempo, darle amor, darle cuidado, darle protección. Eso es restaurar la falta que usted cometió porque está arrepentido. Eso es reconciliar porque usted está uniendo lo que el adversario vino a romper. Es por eso, hermanos, que es importante que dentro del matrimonio existe o ha existido una falta tal, sigamos la recomendación bíblica. Busquemos la reconciliación y la restitución antes de tomar una decisión drástica. Estas faltas, hermanos, duelen. Estas faltas quedan marcadas. Pero solamente el amor de Dios, hermanos, puede venir a restaurar lo que el adversario vino a poner como una marca. La infidelidad dentro del matrimonio, hermanos, es una cosa perversa y vergonzosa, como lo hemos dicho. Pero también, hermanos, tenemos
que dar los pasos que la Biblia nos marca para no caer en esa situación. Para no caer en esa situación, hermanos, debemos de obedecer lo que la Biblia nos dice. Por eso la Escritura y el apóstol Pablo lo dice muy claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice para no caer en este tipo de situaciones. Pero si esto ya pasó y ahora, hermanos, queremos reparar lo que ha quedado atrás, tenemos que buscar la dirección de Dios. Pero siempre la recomendación bíblica, hermanos, es reconciliar y es restaurar lo que el adversario vino para dividir esa relación matrimonial. Amén. Estamos llevando, querido hermano, la unidad en el hogar, en el matrimonio. Donde más trabaja el enemigo es en el hogar, hermanos. Porque sabe que al corazón del Señor le duele ver esa familia desbaratada. Pidamos en este día, hermanos, que la gracia de su Santo Espíritu nos dirija. Que en el culto familiar, hermanos, podamos unirnos como esposos a orar. Deja que tu esposo ore por ti y tú ora por él. Presentemos, hermanos, muchas veces son defectos de carácter de uno y de otro, porque los tenemos. Presentemos, hermano, en la presencia del Señor, pidamos que cada día moldee el carácter de cada uno de nosotros y que oremos con nuestros hijos, que el sacerdote del hogar ore por el hogar, por la casa, porque es un privilegio, hermano, que Dios te llamó para ser cabeza de esa casa. Dios no desea matriarcados. En el plan de Dios no está que la mujer sea la que domine, la que dirija. El Señor dejó al varón. El Señor dejó sacerdotes, no sacerdotisas. El Señor dejó, hermano, al varón como cabeza. La mujer es el balance. La mujer es la ayuda idónea. La mujer es el que lo va a apoyar. Van a tener, hermano, las ideas para estarlas compartiendo y que estén en una misma sintonía. Ni el hombre es más, ni la mujer es más. Dios nos dejó, hermanos, a cada uno de nosotros nos delegó tarea. Pidamos que el orden de Dios en tu hogar, que ese varón que ora, ese varón que está esforzándote, que ese centinela que está cuidando, hermano, porque es uno que está velando la casa. Que sea ese hombre que ama y que teme a Dios, en donde la mujer está sometida al amor de Dios a través de su compañero. Por eso estamos llevando la reconciliación y estamos pidiendo que la gracia del Señor se derrame en esta familia, en el culto familiar. Así es, hermanos, y ya por último, ¿qué pasa si no hay un arrepentimiento y se mantiene una actitud de engaño? Nos hacemos acreedores, hermanos, a consecuencias. Nos hacemos acreedores, hermanos, a que la justicia de Dios nos alcance algún día. No pensemos que porque ya pasó mucho tiempo y esa ofensa, esa relación que tuvimos en el pasado ya quedó en el olvido, nosotros ya no podemos o debemos de hacer nada. La Escritura nos dice aquí en el libro de Números, capítulo 32 y el versículo 23, donde la palabra de Dios nos dice: mas si no lo hicieres así, he aquí habéis pecado a Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. A Dios jamás lo vamos a engañar, hermanos. Toda consecuencia por nuestras obras, por nuestras actitudes, por lo que hemos olvidado, algún día nos van a alcanzar. Entonces, que esto sea un motivo, hermanos, para pedir perdón a Dios, para reconciliar y para restaurar el daño que hemos hecho. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre amado, aquí de rodillas humildemente rogamos ante todo que no tomes en cuenta, no mires el pecado, no mires la falta, Señor. Danos la oportunidad de encomendar nuestros caminos a ti, de ser obedientes y sensibles. Necesitamos tu ayuda.
Necesitamos, Señor, enderezar lo que está torcido. Te rogamos que edifiques la familia y que la falta que hemos cometido no la traigas a memoria. Danos, Señor, la oportunidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, para vencer y componer lo que hemos hecho. Ayúdanos, Señor, para estar a cuentas contigo. Te pedimos el perdón y te pedimos la gracia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por el hogar, el matrimonio. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tus oraciones. Amén.